Estamos de vuelta entonces con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, especialista en educación. Estamos hablando sobre esta normativa que elimina la repitencia, que entra en vigencia en el 2019, pero que va a ser tema ya de reflexión para padres, para profesores. Y con Amanda, entonces, que nos decía antes de irnos a comerciales que le parece muy positiva esta decisión del Ministerio de Educación, pero con unos peros. ¿Cuáles serían? Con reparos, que lo dejamos en punto suspensivo, los dejamos. ¿Cuáles serían esos reparos, Amanda? Bueno, la especialista en currículo de evaluación pone mucho el énfasis en lo que son los procesos pedagógicos de reflexión que van, en definitiva, a decidir de manera mucho más humana y mucho más integral si un chico pasa de curso o se queda y hace nuevamente el mismo curso. Entonces, mi gran pero es, ¿estarán preparados estos para hacer esta reflexión los profesores? Y lo que es más importante, ¿tendrán el espacio suficiente? Porque una reflexión pedagógica integral que incorpore todos los elementos, incluido uno muy importante que es el que enfatizabas tú, Cecilia, que es el nivel socioeconómico, ¿no? Los niños que vienen de niveles sociales vulnerables vienen con un potencial similar al del niño de lugares aventajados, que procede de hogares aventajados. Pero ese potencial no está desarrollado por razones sociales y por lo tanto ese potencial va a tener que ser desarrollado de manera más tardía y de manera diferente a como se desarrolla en cualquier niño. Y eso allí es donde yo creo que se va a producir la mayor dificultad. Y ese descenso, esto que los niños estén descendidos en esas áreas, sí, es muy difícil de lograr nivelarlos con las herramientas actuales que los profesores tienen en el aula. Por supuesto, claro que sí. Sobre todo, es un problema sin fin. Es un problema muy complejo porque los profesores pueden tener la mejor voluntad del mundo, pero son presionados por un sistema educacional que es homogeneizante, que pretende que todos los niños rindan de la misma manera, a la misma velocidad, ¿no? Y que además, como decía antes de comerciales, que además se les mide con un número, es decir, se les califica. Y uno de los fenómenos que a mí me ha parecido más preocupante en mi trabajo con profesores es que muchos profesores tienen una gran confusión entre lo que es evaluación y lo que es calificación. Y ellos creen que ellos han evaluado a un niño cuando lo han calificado. ¿Y dónde está más claro esto? Es precisamente en este juego de números en que los niños pasan si tienen sobre un 5 o repiten si tienen menos de un 5. Es decir, puros números. ¿Qué es eso? Calificación. Ahora, ¿no? Sin lugar a duda, todo lo que tiene que ver con educación es global, porque si hablamos del nivel socioeconómico, estamos hablando de un problema de desigualdad social, que tienen que intervenir otros factores para poder solucionarlo, cómo hace el profesor no sabe muy bien que entre evaluar y calificar, como dices tú, y además el tema de los promedios. Si uno piensa en la PSU, todo eso es importante, tiene que ver. Todo el proceso completo es puros números y puros promedios. Entonces, y está establecido que es importante y que es lo que mide el CIMSE también, que se toma en cuenta y se compara. Así es. Bueno, una de las grandes paradojas educacionales en Chile y en otros países que aplican estas pruebas estandarizadas es que se habla tanto de inclusión, pero las pruebas estandarizadas son lo menos inclusivas que hay, ¿no? De manera que, ¿cómo vamos a tener algún día, una década o más después, un sistema realmente inclusivo educacional en Chile cuando se siguen favoreciendo las pruebas que estandarizan y que homogenizan y que no consideran otros factores? Ahora, Amanda, yendo a este tema de la eliminación de la repetición automática, que tú decías, claro, ¿con qué criterios los profesores van a tomar esta decisión? En el caso de permitir que se mantengan los niños en el siguiente nivel, o que terminen repitiendo, ¿tú crees que puede haber también alguna, la decisión puede ser desfavorable para el alumno? A lo mejor algún alumno que tenga que quedarse repitiendo va a ser promovido y viceversa también. Sin duda alguna. Un niño que pasa, como lo planteabas tú, Sebastián, con las competencias para enfrentar el próximo nivel en un desarrollo insuficiente, ese niño va a tener grandes dificultades para poder enfrentar lo que se le viene al año siguiente. El dilema está en que esas dificultades son atribuibles al niño. Y no es así, ¿no? Esas dificultades tienen que ver con las barreras que le pone el mismo sistema educacional a ese niño que pasó de curso. Y esa es la razón por la cual a lo largo de mis 30 años de profesión yo he defendido mucho que haya niños que se puedan quedar en el curso 2 años, hacer el mismo curso 2 años. ¿Por qué? Porque veo que las barreras que va a enfrentar ese niño van a ser insalvables. Pero no es problema del niño,
¿no? Eso yo creo que ha costado mucho que se entienda a nivel educacional. Ahora, no es un problema del niño, es un problema del sistema. Ahí también se agrega como un elemento a favor de que sean promovidos, de que no se queden repitiendo, esto de que puede hacerles peor que se desarme el grupo curso, que pierda el contacto con sus compañeros, con sus amigos, quizás con los profesores. Es un elemento que también se debe ponderar a la hora de ponerlo en la balanza, muy importante, Sebastián. La repitencia de cursos se mira siempre desde el enfoque académico, ¿no? Pero no es así. La repitencia de cursos es un fenómeno integral que tiene que ver, en primer lugar, con desvincular al niño de su grupo curso, afectarlo en todo lo que es la parte social que el Ministerio de Educación le da también tanta importancia, ¿no? Y también mucha influencia tienen los padres. La repitencia en Chile y en otros países ha sido tradicionalmente estigmatizante para el niño. La autoestima, ¿no? Soy un porro, soy un flojo. Claro, pero ¿por qué lo dice? Porque un niño perfectamente podría no sentirlo. Lo dice así porque los padres se lo hacen sentir y lo que es peor también muchos profesores todavía, ¿no? Muchos profesores le dicen, no, tú no levantes la mano y no contestes porque tú eres repitente. O si el niño levanta la mano y contesta mal, pero qué vergüenza, eres repitente y no lo sabes, ¿no? Hay todavía un cúmulo de errores, de prejuicios que influyen mucho. Y una carga que un niño de 7, 8, 9 años no tiene las herramientas para recibirla. Tolerarla. Ahora, si bien esta normativa comienza el 2019, también sirve todas estas reflexiones para lo que va a comenzar ahora, claro. La vuelta a clases. A propósito, también otro aspecto tiene que ver con la madurez. A veces, Amanda, está inmaduro, o sea, la edad para ese curso es demasiado chico, entonces a veces repetir les hace bien. Porque se iguala con sus compañeros, con su capacidad de aprender. Es mi área de trabajo, tú la conoces, Cecilia, ¿no? Y sin duda alguna, yo llevo años defendiendo a los niños inmaduros que tienen una inmadurez lingüística, que tienen una inmadurez del pensamiento lógico, que van a pasar de curso y que se van a encontrar con estas barreras, ¿no? Sin duda alguna que eso también amerita. O sea, yo confío mucho en que esta buena noticia se acompañe de verdaderamente una buena implementación a nivel de cada establecimiento educacional, de los espacios para la reflexión y de la preparación del equipo para poder reflexionar, ¿no? Ahora, tú dices, es mi especialización justamente. Sí. ¿Cómo darnos cuenta cuando un niño es inmaduro? ¿Por qué algunos son inmaduros y otros no? O a veces entran muy chicos al colegio. Tiene que ver a veces con los padres que dicen, ay, mi hijo terminó la educación media a los 16, seco. Qué bueno, claro, casi un superdotado. Claro. Sí. A ver, yo diría que la respuesta básicamente, más allá del aspecto social, que es muy importante también, está en la genética cuando hablamos de inmadurez, ¿no? Todos los seres humanos tenemos un pool genético que determina nuestro desarrollo que es similar, pero también tenemos una cantidad de información que es variante y que se repite en ciertos grupos. Y se va a reír Sebastián, es una ola, porque los vascos tienen una dotación genética que determina que el desarrollo de ciertas habilidades lingüísticas y del pensamiento lógico aparezca 1 o 2 años más tarde que en la población general, ¿no? Y por lo tanto, ahí tenemos un pool, un grupo de inmaduros que va a florecer después. Y yo le digo a los padres, mira, no te angusties, tienes 7 años y medio, todavía no lee, es partida de burro, pero 10 años después va a tener llegada de fina sangre si lo ayudamos. Pero cuando yo digo lo ayudamos, estoy hablando de una ayuda integral que compete a la escuela, a la familia, a los profesionales y al ministerio. Yo creo que tú ahí pusiste un tema muy importante y que para los papás es muy difícil. Cuando uno va a la reunión de apoderados del kinder y los papás dicen, levantan la mano y dicen, profesora, tía, como dicen en los jardines, que no está bien, pero bueno, les dicen así, mi hijo no sabe leer. Y la profesora dice, pero si tiene 4 años todavía, ¿por qué le exigen leer todavía? Los papás también tienen una presión que le suman a los niños que es sumamente compleja. Y como tú bien dices, pueden llegar a los 6 y incluso a los 7 años todavía con problemas para eso, ¿no? Bueno, yo digo siempre que esa es culpa de Bush. Bush allá en Estados Unidos en el año 2002, empezando recién el siglo, y resulta que Bush dijo, para que este país sea más exitoso, no vamos a discutir el concepto de éxito, pero para que sea más exitoso los niños tienen que aprender mucho tempranamente y para eso tienen que leer todos a los 5 años de edad. No child left behind.
Y ese principio, que después se comprobó que era erróneo, todavía hoy día se aplica en Chile y nos encontramos con educadoras de párvulos que no han sido preparadas en didáctica de la enseñanza de la lectura, siendo obligadas a enseñar a leer, porque un niño que aprende antes a leer va a ser más exitoso. Y eso es la falacia más grande que podemos imaginar. Comienzan las clases y otro tema que lo hemos conversado tantas veces, Amanda, volvamos a abordarlo, el famoso déficit atencional. ¡Wow! ¿Cuándo es realmente bien diagnosticado? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo debe vivir el niño ese aspecto? ¿Qué hacer los padres? ¿Qué hacer los profesores? La resistencia que algunos plantean a la medicación. Así es. Bueno, el 15% de los niños presenta un trastorno por déficit atencional. Sin embargo, esto es un grupo muy heterogéneo. Al interior de este 15% hay subgrupos y hay algunos subgrupos de trastorno por déficit atencional que son niños sanos y que tienen esta variante genética que determina una maduración más lenta de ciertas habilidades importantes para la escolarización. Pero también hay un grupo que tiene dificultades mucho más severas y este grupo ha sido descuidado, ¿no? Que es el grupo que procede de sectores de mucha vulnerabilidad social y que son niños que tienen este trastorno por déficit atencional por vulneración, ¿no? Estos niños han sido vulnerados desde que nacen. Negligencia, abandono, maltrato, muchos de ellos abusados. Esto en Chile no se ha solucionado, al revés, yo diría que esto está aumentando y está aumentando porque no hemos sabido, por ejemplo, recibir bien a la tremenda ola migratoria que tenemos en este momento. Y hay muchos niños, hijos de migrantes, que están en este momento sufriendo muchísima discriminación y están siendo vulnerados. Por lo tanto, este grupo de niños con trastorno por déficit atencional, a mi juicio, es el que merece más atención. Los otros, ¿qué requieren? Flexibilidad, conocimiento. Un profesor con experiencia que sabe que partió como burro, va a llegar como fina sangre. Si lo ayudamos bien, ese niño está salvado, ¿no? Pero el tema del déficit atencional y todo ese estigma que hay. Sí. Es más, se le dice el niño Ritalin. Así es. Claro. ¿Cuál es tu postura respecto al tratamiento del déficit atencional? A ver, yo primero no hablo de tratamiento, hablo de medidas de apoyo. Y dentro de las medidas de apoyo identifico medidas de apoyo generales que tienen que ver con aspectos como la alimentación, a qué hora se duerme ese niño, cuánto estrés familiar vive, ¿no? Y medidas específicas dentro de las cuales está la medicación. Ahora, la medicación bien elegida para un niño es una medicación muy favorable, en la medida que el médico sea suficientemente responsable para controlar los efectos colaterales y eventualmente la intolerancia que tenga ese niño a ese medicamento. Pero yo soy partidaria del uso de fármacos en un país que tiene 40, 45 niños por aula, que todavía no logra cambiar la forma de hacer clase y mantiene la clase de entrega de contenidos con un alumno pasivo que si se distrae, que molesta, va a perturbar. Y pasa a ser el niño problema, el flojo, todo eso. Claro. Ahora, también a propósito de esto que Cecilia planteaba como una caricatura del niño Ritalin, no es el único medicamento, de hecho ya ni corre y se ha avanzado mucho también en el diseño y en el trabajo de medicamentos que tienen mucho menos y prácticamente ningún efecto secundario, ¿no? No es así. ¿No es la así? verdad es que el metilfenidato, llamado Ritalin, por un laboratorio, continúa siendo el mejor fármaco. Y los nuevos que han aparecido no han podido demostrar su efectividad. Tendríamos que hacer un encuentro para hablar de fármacos. Uno piensa en el Neoaradix, en el Aradix, en todos esos otros medicamentos. ¿Son lo mismo? Son lo mismo. Es como que tú en vez de Sebastián Esnaola te llamaras en otro lugar Enrique. Carlos Marambio. Carlos Marambio, claro, es lo mismo. De manera que muchas veces acá, Cecilia, Sebastián, la responsabilidad más grande cae en el profesional de la medicina. Ahí yo quiero poner el énfasis. El profesor ya los reconoce muy bien, los identifica, los quiere ayudar, el psicólogo educacional, pero es el médico, y el médico tampoco tiene la culpa. Es el sistema de atención privatizada que obliga a atender a un niño cada 15 minutos y que por lo tanto hace el diagnóstico mirando un papelito que se llama test de Conners. Allí está el gran problema. Estamos conversando con Amanda Céspedes, neuropsiquiatra, especialista en educación. Algunas reflexiones de auditoras, por ejemplo, Verónica dice, mi hijo está en kinder, ¿cómo le explico que se quedó
lo dejó en kinder no por flojito, sino porque era inmaduro. Claro, ¿cómo explicarle al niño que pierda a los amigos, exacto, que se procesa desafección? Eso. La verdad es que esa repitencia de kinder es una de las más suaves, es una de las que menos impacta al niño, ¿no? Y una forma muy fácil de explicarle es decirle que él pasó de curso, pero que como estaba en el kinder A, ahora va al kinder B, ¿no? Y que en ese kinder B va a tener otros compañeros. Uno diría, es engañarlo. A esa edad, la verdad es que los niños todavía no entran en esta carrera psicótica por el buen rendimiento, por el éxito, por pasar de curso. Así es que lo aceptan muy bien. En una oportunidad creo que tú dijiste esto de que es como el árbol de las manzanas, que la manzana verde demora un poco más en caer que la manzana madura, y que eso es todo. Exactamente. Ahora, también nos escriben Jime y dice, esto hace que si no afecta el mérito, porque entonces va a dar lo mismo que estudie o que no estudie. Entonces decía, bueno, ¿para qué voy a estudiar si al que no estudia igual lo dejan pasar de curso? Bueno, ese es el sello de la sociedad individualista y egoísta que hemos creado, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo si el otro, lo pasan sin esfuerzo? Claro. En cambio, en otras sociedades, el esfuerzo vale, y yo me siento feliz porque yo soy capaz de esforzarme. Lo que los demás hagan, ojalá lo cambien, pero yo me he esforzado. Yo creo que eso no debiera ser un factor que se debiera considerar, ¿no? Mira, un par de mensajes más de nuestros auditores. Mauricio Lorca dice: debemos potenciar el cambio conceptual de repitencia igual fracaso. Mi hija repitió tercero medio y fue lo mejor que le pudo pasar. Hoy es profesora de inglés y se tituló con honores, dice. Y Daniel dice que bueno que por fin se enfoque la educación desde otro punto de vista que no sean las notas. Un sistema injusto que se replica hasta en las carreras profesionales. Un número no puede definir a las personas. Un aplauso, y quiero contar que yo repetí, honrosamente lo digo, la verdad con mucho orgullo, yo repetí el primer año de medicina en la Universidad de Chile. Y repetí el primer año porque no sabía estudiar. Y porque había factores, a lo mejor, psicosociales que influían. El tema de las herramientas de estudio también es fundamental. Todo y el mejor año de mi vida es aquel año. Ahora, cuando se plantea también la chance de que existan evaluaciones diferenciadas en los colegios, ¿eso es favorable o no es favorable? ¿Cómo se debe definir el criterio para que efectivamente un alumno tenga una evaluación diferenciada respecto al resto de los compañeros? Es fundamental. Yo no puedo concebir que todavía haya colegios que no tengan evaluación diferenciada. Es fundamental, porque en el fondo la evaluación diferenciada no es un favor que uno le hace al niño, sino es una forma diferente de diseñar métodos de evaluación de ese alumno en relación a sí mismo, ¿no? Y no en relación al grupo. Porque si seguimos manteniendo evaluaciones estandarizadas y calificaciones estandarizadas, es que no estamos respetando las diferencias individuales. No hablemos de inclusión. Hay algunos plantearían eso, de cómo a un alumno le van a hacer una evaluación distinta al otro, sería injusto. Claro. Yo les digo siempre cuando un niño me dice, y eso me lo dicen mucho en la consulta, yo les digo, perfecto, tu alumno que entra en silla de ruedas al aula, pídele por favor que se baje de la silla de ruedas y que entre caminando porque tú entraste caminando. Es lo mismo, solo que el que va en silla de ruedas es visible. El que se le hace evaluación diferenciada tiene una dificultad que no se ve, pero que tú la tienes que respetar. Educación en la sana convivencia, en el respeto, en la colaboración, es lo que más necesitamos en este país. Recién tú hablabas de cuando repiten en el kinder, que son muy chiquitos, todavía no han entrado en esa competencia, pero no sé, cuando más grande hasta pueden sufrir bullying. Sos malo, tú repetiste. El porro. No sé, el porro, en fin. Ahí está lo que decía. ¿A qué edad es más difícil? Ahí está lo que decía la especialista en evaluación y currículo. Es clave que se prepare a ese niño y se prepare a través de un equipo profesional al interior del colegio, de la escuela que lo va a apoyar, para que no vea la repitencia como una derrota. Cuando yo repetí, llegué a mi casa, lo avisé, y una de mis tías, que es profesora maravillosa, me dijo, bueno, estos hechos que a uno le ocurren en la vida se pueden tomar como oportunidad o como derrota. Elija usted. Y yo dije, elijo vivirlo como una oportunidad. Si uno acompaña a los niños a vivir la repitencia como una oportunidad, ese niño florece. Ahora, si bien, insistimos, este decreto empieza el 2019, ya empezaron las clases y es siempre una angustia para los padres, una preocupación, cómo le va a ir, que las notas, en fin. Comienzan las clases, además de este tema de la repitencia, otros consejos o otros tips para las familias a propósito del regreso a clases.
Yo diría, la inmensa mayoría de los niños en este país va a la educación que todavía es municipalizada, va a dejar de serlo, ¿no? Y son niños que recorren a veces 2, 3 comunas en la locomoción colectiva, en el transporte público, en el metro, que salen en las horas punta y que salen a veces con un estrés enorme y que las familias lo viven también. Entonces yo diría, la recomendación mayor es: seamos amables con esos niños. Pensemos cada uno de nosotros que ese niño que va colgando en el transporte público a lo mejor es nuestro hijo. Por lo tanto, esto sería un mensaje para las nuevas autoridades que van a hacerse cargo de transportes. Pensemos en los niños cuando hablamos de transporte público. Así como gobiernos anteriores no pensaron en los ancianos al comprar estos buses oruga, por lo menos que este gobierno ojalá piense en los niños. Y a las familias, a los las padres. Familias no crearles estrés innecesario. Acostúmbrense, ahora que van a empezar las clases, a levantarse por lo menos media hora antes, de manera que la hora de la levantada hasta la salida a clase sea amable, sea simpática, se tome desayuno con un cierto relax y no a gritos, ¿no? Que no se les castigue desde la salida, porque un niño que llega con estrés a clase es un niño que ese día no va a aprender nada. Qué heavy eso, o qué fuerte eso, mejor dicho, por lo coloquial. Porque pasa muchas veces y uno se mira al espejo también con estas cosas. Pues. Que hiciste la mochila, que no, que la colación, y que claro, de repente apúrate, que estamos atrasados, y de repente uno le va, sin darse cuenta y sin mala intención, porque obviamente no hay mala intención, termina acumulando una cantidad de estrés que hace que el niño llegue con los pelos de punta. Y eso mismo se puede decir de otra manera: mi amor, haz la mochila porque nos va quedando poco tiempo. Hiciste la mochila. Es diferente, ¿verdad? Claro. O sea, hay modos. Yo insisto mucho en que los adultos en este país hemos aprendido una pésima forma de responder a las situaciones, que es reaccionando desde la emoción más básica. Y la invitación es: respondamos. No hay que reaccionar, no hay que gritarles a los niños, hay que responder a sus necesidades, Amanda, pero con amor, con cariño. Pero yo estoy segura que más de alguien debe estar pensando: sí, pero le digo, y con amor, con amabilidad, y pero le una pata para poner la otra. Claro, y a la cuarta vez que le digo, se me acabó el amor. Se me acabó la paciencia, porque también hay un desgaste de los padres en este tema. Doy fe que eso no es así. Cuando un adulto trata con respeto, con consideración y con cariño a un niño, ese niño responde de la misma manera, ¿no? Se cumple la ley de la reciprocidad. Lo que tú me das, yo te lo devuelvo con creces. Si tú me das gritos, el niño te va a decir: yo te voy a desobedecer. Claro, no, ya mamá al tiro. Y pasan 20 minutos. Si quedan pegados mirando la tele. Ya mamá al tiro. Un teléfono. Es que cuando se levantan en la mañana no deben estar mirando ninguna pantalla, ¿no? Eso sería una buena sugerencia. Bueno, comienza el año lectivo. Hemos reflexionado sobre el tema de la repitencia y otros temas más. Le agradecemos a Amanda Céspedes. Siempre tan interesante conversar contigo. Y siempre tan agradable venir a conversar con ustedes. Neuropsiquiatra, especialista en educación. Neurociencias aplicadas a la educación. Exactamente. Así que hasta cualquier otra oportunidad. Ya, pues muy bien. Vengo en representación de mi fundación, Fundación Educacional Amanda. Estamos trabajando para colaborar con el Ministerio en hacer una educación a escala más humana, más integral. Felicitaciones, Amanda. Muchas gracias. Buenísimo. Mucho éxito. Bueno, gracias, Sebastián. Gracias, Amanda, que te vaya muy bien. Nos vamos.